En esta mesa de análisis internacional de este miércoles 27 de marzo de 2024. Estamos con Gustavo Calvo, con Leo Harari. Vamos al segundo tema. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump se perfila como vencedor de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en la mayoría de los sondeos. Según las últimas encuestas, si los comicios se celebraran hoy, el 48% votaría al republicano frente al 43% que lo haría por la reelección del presidente demócrata Joe Biden. A principios de este mes, Trump y Biden ganaron cada uno de los suficientes delegados para asegurarse las nominaciones de sus partidos en la carrera presidencial de 2024, lo que garantizó una revancha de la elección de 2020 y dejó configurada una de las campañas electorales más largas en la historia de Estados Unidos. Trump aplastó, recordemos, a su rival Nikki Haley, ganando casi todos los 15 estados en juego en las primarias del Partido Republicano. Lo mismo logró Biden, que no tenía ningún rival de peso en la interna del Partido Demócrata. Bueno, ¿cómo vienen siguiendo esta carrera electoral? ¿Cómo ven estos datos que surgen de las encuestas, de los sondeos? Leo, ¿arrancás vos ahora? Como quieran, pues veo exactamente lo que ve todo el mundo, que Trump logró consolidar un grupo que ellos llaman MAGA, de Make America Great Again, es decir, de republicanos que aceptan un liderazgo incontestado, incontestable e incontestador de Trump. Han hecho que renuncien muchos legisladores y viejos políticos republicanos con la vieja idea de lo que era republicanismo, que se fueron a sus casas, y consolidó también el dominio del aparato del Partido Republicano, poniendo a su, como se dice, cuñada, yerno, nuera, a la nuera de secretaria general y de alguno de sus acólitos dirigiendo la cosa del Partido Republicano. Y Biden es lo que vemos. Nunca fue popular, no será popular y está dejando de ser aún menos popular por su absurda política de apoyo incondicional a Israel y al mismo tiempo hablando de problemas humanitarios. Hoy cuando Emiliano, muy entusiasmado, hablaba del abrazo cósmico y el Echevarri Piero le decía, entre otras cosas, que uno frente a una escultura de 8 metros se sentía chiquito. En mi imaginación yo me veía frente al mármol ese levantando la cabeza y encima me caía una paleta de harina con un paracaídas agujereados en el centro de Gaza. Es decir, hay una especie de locura global en curso y esa locura global la refleja la política demócrata americana haciendo cosas contradictorias. Uh-huh. Por otro lado están todos los asuntos jurídicos y todos los problemas penales. No se puede saber muy bien qué va a pasar en las elecciones porque, desde el punto de vista mediático, las copa Trump. Después, en la práctica, pasan cosas. Ahora bien, siguiendo con el pensamiento de Gustavo, hoy cuando empezó, es decir, con ese análisis de la manera en que funciona hoy la democracia, vos fijate la mecánica de la democracia y te vas a dar cuenta hasta qué punto son poco democráticas estas cosas. En Estados Unidos, según encuestas que consulté hace muy poquito, entre el 8 y el 10% de la población son terraplanistas. Es decir, piensan que la Tierra es chata. Eso hace alrededor de 30 millones de norteamericanos. Ninguna elección en Estados Unidos se decide con 30 millones de diferencia, se decide con unos miles, apenas decenas de miles de personas. Alcanza con que un candidato presidencial se despierte un día
Y no necesita decir que es terraplanista, dice que tiene que haber muchas visiones y no esa dictadura de la ciencia que nos obliga a decir, por ejemplo, que la Tierra es redonda. ¿Cuándo? ¿Por qué? También alcanza con eso para tener un 1% de terraplanistas que lo votan, con lo cual ya le da suficientes votos para ganar las elecciones. Pues esto que te parece delirio, Sí, sí. ayer, y yo lo vi por televisión norteamericana, creo que era CNN, estaba el señor Trump vendiendo Biblias a $60 la unidad, con un lenguaje apostólico, parecía un apóstol o Cristo directamente. Está jugando con la dimensión irracional que nos caracteriza a todos los seres humanos y que son parte del encanto de los dictadores del cual hablaba Gustavo. Entonces, tenemos que ir con prudencia, por eso digo que no hago análisis, hago comentarios. Tenemos que ir con prudencia cuando estamos viendo qué es democracia, como lo mismo que es dictadura, cómo es que se expresan las voluntades de los individuos que configuran una sociedad y de la sociedad como tal, para poder hablar de representatividad o no representatividad. Yo no sé qué va a pasar con las elecciones americanas. Trump el martes de la semana pasada dijo que si él no ganaba iba a hacer un baño de sangre. Después trataron de calmar la cosa y dijeron, no, habló de la industria automóvil. Y entonces es una metáfora que si él no gana se va a fundir la industria automóvil. Pero están las imágenes y el sonido, y dijo eso. Si yo no gano, va a ser un baño de sangre. O sea que el tipo tiene pretensiones que van un poquito más allá de lo que nosotros consideramos un líder democrático. Gustavo. Bueno, yo no me voy a referir a valores porque no creo que se estén jugando en esta elección. Leo hacía referencia recién a líderes republicanos de larga data, ya de edad, que han sido dejados de lado, una especie de castigo generacional, podríamos llamarle así. Pero tengo un mensaje ahí que ya que traes la edad, sí. Tengo un mensaje de espero que no sea Miguel. Sobre mi edad porque me enojo. Dice, por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos los candidatos son 2 octogenarios? Perdón, ¿Qué pasa con la gente joven ahí? Lo ha sido acá también. Tienes razón. Pero va un poco sí. En realidad va en la dinámica de la clase política. Europa, por ejemplo, maneja muchos jóvenes, pero no sé, habría que identificar un poquito en las élites intelectuales si se dedican o no a la política. Juega mucho eso. Las élites intelectuales europeas se dedican a la política. Las americanas y norteamericanas o sudamericanas no se dedican a la política, se dedican a criticar la política. Los políticos terminan siendo funcionales a grupos de poder y ese tipo de cosas, y son políticos profesionales, normalmente no son intelectuales, con excepciones, ¿no? Hemos tenido presidentes intelectuales. Me refería que... Cierro el paréntesis. Sí, cerramos el paréntesis. Mucho antes de Trump había alguien que decía que los conservadores fueron... el espíritu conservador había sido absorbido por las élites de Washington. Que el enemigo en realidad era interior. Los conservadores tradicionales habían abandonado a la clase media, habían traicionado al trabajador norteamericano. Todos los gastos que Estados Unidos hacía en el exterior, apoyando países, financiando las armas de la OTAN en Europa, eran gastos que no se utilizaban, por ejemplo, para ayudar a comprar tractores a los agricultores o para hacer fábricas de automóviles estadounidenses. Se buscaba entonces lo que se llamó en su momento una especie de Middle Revolution. Mi inglés es muy malo, pero una revolución de la clase media. Esa era un poco la idea. Se necesitaba entonces una nueva derecha que enfrentara a la élite, ya que estamos cerca de Argentina, a la casta. Esos valores eran, todo esto que estoy diciendo, eran defendidos por el Tea Party. Y a través de un libro que escribió Samuel Francis en 1993 que se llamaba Beautiful Losers. Todo eso se decía antes de Trump. Y Trump recoge eso, cree en eso, y después el entorno lo ayuda. Porque realmente la globalización traicionó a la clase trabajadora de Estados Unidos, o por lo menos vació las fábricas.
Yendo ahora a la situación actual, porque no me quiero ir mucho al pasado, yo veo que otra vez se empiezan a alinear los planetas. Trump ha tenido la virtud, si es que alguna virtud se le puede reconocer, de mantener un discurso estable, coherente, diciendo siempre lo mismo. Hoy una gran mayoría de los republicanos ampliamente cree que hubo un fraude electoral. Y Trump lo sigue diciendo. Uh-huh. Y en eso tiene ganada la partida en la mente de los republicanos. Donald Trump se quejó de que en la guerra de Ucrania se iba a ir mucha parte del presupuesto norteamericano y era una guerra que no debería haber existido. Y el círculo del tiempo está llevándonos a que la guerra hoy ya está perdida, prácticamente, pocos lo quieren reconocer. Europa está viendo qué es lo que hace porque ve encima a Putin. Y sí, los Trump recursos que se le ha ido a Trump Estados se quedó Unidos quieto donde estaba y la realidad dio vueltas y terminó al lado de Trump. Trump acusó al gobierno de Biden de ser demasiado blando con los inmigrantes. Y pasó lo que pasó en la frontera con México. Es decir, otra vez los planetas se están alineando, dándole la razón a Trump de todos aquellos males que rodean a Estados Unidos. Con una virtud, además, que también hay que reconocerle. A pesar de todos estos años, Trump sigue siendo o sigue manteniendo para los votantes, para sus votantes, la imagen de ser un outsider. No es parte de la casta política. Logró mantenerse al margen de eso. Entonces, sobre fines del 2022, yo vine acá a una mesa, creo que estabas tú, no me acuerdo bien la fecha, cuando estábamos viendo cómo 5, 6, 7 camionetas del servicio secreto llevaban a Trump hacia un juzgado donde iba a declarar como imputado, y yo lo que dije es, bueno, Donald Trump empezó a ganar las internas del Partido Republicano. Y hoy me reafirmo en eso. Yo creo que Donald Trump está haciendo lo que necesita hacer para estar en noviembre. ¿Qué puede pasar en noviembre? Bueno, es como dice Leo, es decir, hay muchas cosas que pueden jugar, y no hemos hablado de Robert Kennedy, que puede ser un catalizador de esos votos que no quieren estar ni en un lado ni en otro, que quizás, igual que Perot, igual que otros ejemplos del pasado, no signifique mucho electoralmente, pero puede significar ese millón y medio de votos por el que puede perder un candidato. Me parece que eso hay que verlo, hay que entenderlo. Y otro aspecto que se ha estado jugando, sobre todo desde el lunes, que hubo una entrevista de la CBS en 60 minutos sobre López Obrador, el tema México. Uh-huh. México le salvó las castañas del fuego a Biden en diciembre, cuando en un momento dijo que no había más dinero para poder cerrar la frontera. En ese momento la patrulla fronteriza de Estados Unidos alertó que no podía, con el desborde de más de 300.000 inmigrantes que estaban cruzando a pie. Biden mandó 4 funcionarios, hablaron con López Obrador en una tarde, empezaron a las 11 de la mañana, terminaron a las 7 de la tarde. A las 8 de la noche ya había dinero, y se cerró la frontera nuevamente y México pudo retenerlos. A cambio de algunas cosas, ¿no? Se levantan sanciones a Cuba, se suavizan las sanciones a Venezuela, se empieza el proceso legal para el reconocimiento de 10 millones de inmigrantes que hay en Estados Unidos y darle su ciudadanía, y un paquete de 20.000 millones de dólares para apoyar las finanzas de América Central. Todas esas cosas tienen que ver. México también puede jugar. Una representante republicana dice que México regula el tráfico de la inmigración en la frontera y de alguna manera López Obrador puede jugar mucho en esta elección. Quiero escucharlos a propósito de lo que dijo cada uno, porque me interesa ver cómo lo ve Leo este análisis que hace Gustavo de lo que ha sido el discurso de Trump y su capacidad de saber entender ciertos datos de la realidad. Y por otro lado también quiero escuchar a Gustavo con esto que señalaba Leo de, bueno, qué poder esperar si en la sociedad norteamericana se da ese porcentaje, ¿no? Entre 8 y 10, como decías vos, que creen el terraplanismo. Hay oyentes que quedaron impactados con ese dato y con esa cifra. Es peor el porcentaje que ve que no llegaron a la luna. Bueno, anda ahí. Hay unas cuantas de esas. Lo de Gustavo, yo no tengo grandes comentarios para hacer, excepto que es un poco optimista con que es visión de Trump haber visto cosas. Eso para mí es absolutamente costado de la realidad. El tipo, primero de todo, es un mentiroso visceral.
Segundo, repite, eso lo dijo Gustavo, es muy coherente con lo que dice, repite las mismas cosas. Repite las mismas cosas, que la culpa es de los extranjeros, llegó a decir que los mexicanos contaminaban la sangre de los norteamericanos. ¿eh? Tenemos el ADN que nos llevó a la Luna, o sea, los demás no tienen este ADN. Sí, será eso. Bueno, el hecho es que el tipo es un mentiroso, lo único que le importan son sus negocios. A los últimos días de su mandato como presidente, Trump liberó estafadores y espías que trabajaban para él y que estaban presos por los tribunales norteamericanos y que los indultó. Tiene hoy 91 acusaciones penales o criminales, estaduales y federales, que son hechas por el sistema judicial y jurídico, penal y policial norteamericano. Yo lo conozco por las series de Netflix, o sea que no sé si es bueno o es malo, pero se supone que es una democracia y que funciona. Yo, entre mis amigos, no tengo ninguno que tenga 91 acusaciones en juzgado ni por multas de tránsito. Bueno, entonces, el tipo es un repugnante mafioso con ambiciones de dictador, con un nacionalismo primario y repugnante, porque el tipo que habla de contaminar la sangre y de baños de sangre y de todo eso está por abajo de las rodillas, en mi opinión. Bueno, aparte de lo execrable del individuo, que una vez dijo que podía hacerle cualquier cosa a la mujer si era célebre y otro tipo de cuestiones muy desagradables. Aparte de eso, todo lo demás estoy de acuerdo. Ha sabido capturar la maquinaria de la misma manera que lo hacían los mafiosos en la buena época, a pechera, con miedo, con amenazas. Tanto es con amenazas que 2 tribunales norteamericanos le han exigido que para seguir juzgándolo según las reglas que lo están juzgando, tiene que callarse y dejar de amenazar a testigos. O sea, que el tipo está amenazando testigos. Entonces, bueno, los americanos lo quieren porque canaliza las broncas que, como bien se dijo, en buena parte están causadas por los mismos tratados de libre comercio que Estados Unidos impulsó y que sirvió ¿para qué? Para bajar los salarios de la clase trabajadora americana, que durante 30 años no han tenido un aumento real de salario. Y están calientes, sí, están calientes, y tienen derecho, sí, tienen derecho. Ahora, sí ha habido algún movimiento político para encauzar eso de una manera más progresista, pero el mismo Partido Demócrata los aplastó, porque si ustedes recuerdan, cuando era Hillary o Sanders, los 2 candidatos a las primarias para las elecciones que enfrentaron a Trump, el propio Partido Demócrata saboteó a Sanders, lo saboteó ilícita, inmoralmente. Entonces, es parte de la debilidad del sistema político americano lo que estamos viendo, que refleja lo que yo decía antes, y estábamos de acuerdo, que hay un debilitamiento muy grande de la representatividad política en los sistemas democráticos actuales. Dale, Gustavo, mientras que proceso los mensajes de los oyentes. Procesa tranquila. Sí. Me gustaría hablar sobre lo que viene. Hay mucho de lo que Trump hizo que Biden continuó, sobre todo pensando en los órdenes mundiales, ¿no? Sobre todo en esa defensa que está haciendo Estados Unidos del orden que siguió al de la Guerra Fría, porque el orden de la Guerra Fría terminó, pero también terminó el orden que siguió al de la Guerra Fría, es decir, el orden unipolar donde Estados Unidos es un hegemón que domina el mundo, terminó. Estados Unidos está defendiendo ese esquema, está defendiendo ese poder como puede, y está defendiéndolo no solidariamente, lo está defendiendo poniendo sus intereses por encima de los demás. Es decir, si en el medio se sacrifica Ucrania, se sacrifica. Y yo diría más, si en el medio se sacrifica Europa, se sacrifica. Donald Trump, si llega a la Casa Blanca, lo primero que va a hacer es tomar el teléfono, llamar a Bruselas y decir, bueno, señores, empiecen ustedes a pagarse su seguridad. Estados Unidos no gasta más un peso en ustedes. La segunda llamada supongo que será a Putin para decir, bueno, ¿dónde trazamos la línea donde vamos a negociar y esto se acaba, ni un tiro más?
Y como ese lenguaje lo entienden otros líderes que son similares, como decía Leo, a lo que es Trump, seguramente tenga resultados. Ya tuvo resultados, aunque no se quieran reconocer, pero tuvo resultados, yo sigo defendiendo eso, muy importantes en Oriente Medio con los acuerdos de Abraham. Cambió el eje de la discusión, se acabó el tema de el encare militar del tema, sino que hablemos de negocios, y hablando de negocios se entendieron y vino la paz. Y no sé si logrará paz o no Donald Trump en esta situación, digamos, con los palestinos. Digo, me parece más difícil porque se está jugando un tema más existencial que lo que pasaba con Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que estaban en otro nivel. Pero sí es cierto que Estados Unidos seguirá su impronta proteccionista, seguirá encerrándose, seguirá relocalizando fábricas. Debemos entender que la globalización quedó atrás. Debemos entender que las razones de la globalización también quedaron atrás. Es decir, aquello de instalar fábricas en Corea o en China porque los salarios son más bajos, no corre más, porque los salarios son un porcentaje mínimo de las cadenas de valor y de cualquier artículo. Lo que corre es tener la fábrica en un lugar cercano al mercado de consumo y en un lugar seguro. Por lo tanto, seguirán las relocalizaciones y habrá un enfrentamiento más que va a producir una separación mayor, un desacople mayor con China, pero seguramente habrá un acuerdo de convivencia porque a Trump le gusta manejarse de esa manera, ¿no? Tomamos un whisky, arreglamos esto, arreglamos aquello, que es lo que querés, y normalmente de esa manera consigue algunos resultados que no son la solución a los problemas, pero provisoriamente por lo menos ayudan. Después, sobre Europa, da pasos gigantes hacia la irrelevancia y Estados Unidos la va a ayudar. Es decir, Europa va a empezar a ser lo que fue antes del siglo X, es decir, la península occidental de Eurasia, nada más. Voy con los mensajes que tenía de los oyentes. A ver, Juan plantea, Estados Unidos en una dicotomía, un gaga versus un mitómano. La democracia es allá un tinglado de eslogan. El declive cultural de la gran clase media americana es notorio, plantea él. Me olvidé de decir algo de Biden. Sí. El señor Biden no pudo ser imputado por tener documentos del gobierno en su casa, porque el fiscal alegó estudios que dicen que el señor Biden no está en condiciones mentales de ser imputable. Por lo tanto, no creo que esté en condiciones mentales de dirigir un país. Raúl dice, datito, solo el 40% de los norteamericanos tiene pasaporte. ¿Cuántos de ellos no tienen ningún interés en salir de Estados Unidos para ver cómo funciona el resto del mundo, ¿no? Marcos apunta, al votante norteamericano lo mueve solo la economía, no usan su cerebro. Y en otras partes del mundo también es así, dice, como planteando el panorama. Y Alberto agrega, ¿qué se puede esperar de las elecciones si casi el 50% de los estadounidenses no puede reconocer Estados Unidos en un mapamundi? Esa no la tenía, esa estadística. No, esa yo no tampoco. ¿Te quedó algo, Leo, a vos? Me quedó demasiado, pero vamos a dejarlo así. Para la gente que le gustan las conspiraciones, hay un proyecto de ley por el cual se intima a TikTok a tener en su directorio, además ser propiedad de capitales de Estados Unidos. O sea, no se la prohíbe. Lo que se pretende es que sea estadounidense. Que no sea más de origen chino y que no esté el gobierno chino atrás. La queja es que espía. Por lo tanto, si no se la prohíbe, el problema no es que espíe, el problema es que espía a China. A raíz de esto, el principal comprador o oferente para comprar TikTok es el señor Steve Mnuchin, que fue secretario del Tesoro de Trump. Por lo tanto, vamos a tener, si Trump gana, un ex secretario del Tesoro, además propietario de TikTok en Estados Unidos, a lo cual le sumamos Meta y le sumamos algunas cositas más, y después que me cuenten que no vamos a una sociedad de vigilancia. Hay que ver si el gobierno chino accede, ¿no?, a que se venda ese paquete. Habló de intenciones, por ahora. Tampoco Trump llegó a la Casa Blanca.